Buenas tardes a todos. Iniciamos el año 2020 lleno de actividades que estamos seguros van a ser del agrado de los que se acercan o pertenecen a esta asociación, cuyo lema no es otro que el de difundir y promover la vida, obra y pensamiento de don Miguel de Unamuno. Este año la asociación tiene programadas, entre otras actividades, 15 conferencias, iniciando el año con esta que, bajo el título del amor como conocimiento en la obra de Unamuno, impartirá hoy Luis Andrés Marcos, a quien gustosamente paso a presentar con un brevísimo currículum. El profesor ya jubilado Luis Andrés Marcos logró su grado de doctor en filosofía por la Universidad de Salamanca con una tesis sobre la filosofía en la obra de Unamuno, con una propuesta de lectura para la comprensión de su obra en clave hermenéutica y que tituló Miguel de Unamuno, una filosofía hermenéutica española. La hermenéutica es una técnica o método de interpretación de textos que se remonta a la exégesis bíblica y a la explicación de mitos de la antigua Grecia. Su actividad académica la llevó a cabo en la Universidad Pontificia de Salamanca, siendo profesor de filosofía durante 24 años. También ha impartido clases desde el año 1996 hasta su jubilación en el programa interuniversitario de la experiencia, en esta misma Universidad Pontificia, aunque en diversas sedes de Castilla y León. Sus campos de investigación en el ámbito de autores son, entre otros, Miguel de Unamuno y María Zambrano, y a nivel temático está interesado en las relaciones entre filosofía y literatura, el problema del sujeto humano desde la modernidad a nuestros días y los temas relacionados con la hermenéutica filosófica, Hans-Georg Gadamer, 1900-2002, y el lenguaje. Tiene diversas publicaciones en forma de ensayos en torno a estos temas y algunas lecturas interpretativas del Quijote. Ha impartido cursos de doctorado en las universidades de Córdoba y Tucumán, Argentina, de la Santísima Concepción en Concepción, Chile, en la Universidad de Lanús en Buenos Aires, en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín durante 5 años y en la Universidad Católica de Oporto y Lisboa, y ha asistido como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales. Pertenece a la Asociación de Hispanismo Filosófico desde su fundación y nos honra con ser el vicepresidente de Amigos de Unamuno. Digo nos honra porque es bueno tener un filósofo cercano. Las charlas informales con él nos ayudan no solo a mirar, sino a ver y a no conformarnos con lo que leemos u oímos, sino a ser más críticos con los que nos rodean. En Luis se cumple el dicho de que cuanto más grande, más pequeño. Su humildad lo hace grande y su amistad nos hace grandes a los que tenemos la fortuna de gozar de su magisterio, cercano siempre. Le escuchamos. Buenas tardes, noches a todos. Bueno, como veis, es estupendo que nos presente una buena amiga. Hace algún tiempo os quería agradecer de corazón a la Junta Directiva de esta asociación, y lo hago ahora, vuestra comprensión conmigo a nivel personal y vuestro trabajo y esfuerzo que sustituyen el mío, sabéis por qué, y lo hacéis con la delicadeza justa para no hacerme sentir incómodo. Es un placer y un honor figurar en esta Junta Directiva de verdadera amistad, no solo con Unamuno, que es quien nos convoca y nos une, sino también con sus asociados. Es el afecto lo que me mueve a estar aquí con ustedes, a quienes he querido corresponder a la generosidad de su presencia en esta sala de la palabra en una noche fría, con la generosidad de mi trabajo en su preparación, de tal manera que puedan pensar que si no fuera de su agrado lo que van a escuchar, sepan que es porque no lo sé hacer mejor, pero no es por no haberlo intentado. Gracias, Paco, por la invitación y por todo. Bueno, agradezco que alguien en el programa haya colocado la palabra filósofo, pero ante ustedes, en nombre de la amistad,
que siempre conlleva una dosis de confianza, les puedo decir que me conformo con ser lector de libros de filosofía y algunos otros, pero principalmente de filosofía. Ortega señala que la filosofía es la única que todavía mantiene en su nombre la idea de filía, de amistad, de amor, a la sabiduría. Y decía Pitágoras, cuando le preguntaba si era sofos, si era sabio, decía que no, que él era filósofos, amante de la sabiduría, que no es lo mismo. No es lo mismo amar la sabiduría, que tener conocimientos y mucho menos poseer información en las redes. El filósofo no es un especialista o un experto. Digo esto porque en ello ya comienzo a estar de acuerdo con Unamuno, que no le gustaba esto de las especialidades ni la erudición, ni las lecturas masoréticas, interpretar al pie de la letra con justeza todas las palabras sin escaparse ni una coma. Nietzsche decía que la especialidad era una joroba, y Ortega habla de la barbarie de la especialización. Bien, advertir que estamos en un mundo de especialistas. Unamuno, en cambio, vagó por casi todos los géneros y especialidades, con intención justamente de confundirlos y confundirnos para mostrar una perspectiva que los unifique en la integridad que somos cada hombre de carne y hueso. Así pues, lo que voy a decirles a partir de ahora, yo quisiera enmarcarlo sencillamente en un ejercicio filosófico, a partir de la obra de Unamuno, claro está. Trato con esto de abrir espacios para su actualización, pues solo lo que actualizamos permanece. Actualizar no es domesticar, enlatar o mineralizar su obra, sino hacerla viva. Los programas educativos que se nos presentan parecen entender la actualización como un acomodarnos a lo que hay. Pero, ¿cómo amoldarnos a este presente si no nos gusta? Actualizar entiendo que sería mejor establecer las semejanzas y las distancias entre sus textos, en este caso de Unamuno, y nuestra situación actual. Por eso nunca está de más volver de nuevo a sus textos, pues todo texto necesita una actualización y todo presente necesita sus textos donde alimentarse y poder disentir. Y así su obra nos ayudará a cubrir nuestro destino como seres humanos. Dije al comienzo que soy lector de Unamuno, y como lector de Unamuno voy a servirme del Unamuno lector. Parece un trabalenguas, pero lo van a entender fácilmente después. Dice Unamuno que Camilo Castelo Branco ha sido uno de los grandes novelistas europeos del siglo XIX. En su artículo de Unamuno sobre Guarda en 1908, los textos que voy a citar a continuación son de Por tierras de Portugal y España de Unamuno, mientras no diga lo contrario, dice: leer a Camilo es viajar por Portugal, pero por el Portugal de las almas. En concreto, señala que Amor de perdición, este texto, escrito en 1862 de Camilo, es uno de los libros fundamentales de la literatura ibérica, en paréntesis, castellana, portuguesa y catalana, dice Unamuno, y afirma en el artículo que dedica a 1908 a las sombras, poemario de Teixeira de Pascoais, y también en la literatura portuguesa contemporánea de 1907, que está sorprendido porque Amor de perdición no hubiera sido o no se hubiera hecho popular en España. Pues dirá que es una novela de pasión, es la novela de pasión más intensa y más profunda que se haya escrito en la península y uno de los pocos libros representativos de nuestra común alma ibérica. Y en ese mismo artículo es donde sostiene que la filosofía de Portugal es una filosofía poética. De este tema habría que hablar en otra conferencia, así que lo voy a dejar. Diré un poquitito. Pues bien, lo que quise decir antes con el trabalenguas de usar Unamuno como lector no es ni más ni menos que voy a seguir Unamuno en su lectura de esta novela de Camilo, Amor de perdición. Sitúo. La novela trata de un tema muy socorrido, el amor imposible de Simón Botelho. Simón Botelho no es muy romántico, pero en fin, así que lo llamaremos humano. Y Teresa Alburquerque, hijos de padres y familias enfrentados y de imposible reconciliación.
Por el hecho de estarles prohibido la relación por sus padres, Simón y Teresa se vieron únicamente, creo que 2 o 3 veces, y su relación fue más epistolar que presencial. Teresa, por mandato de su padre, cuando se enteró de su amor por Simón, la recluyó en un convento de monjas de Viseu primero y después en otro convento de Oporto. Hablaré brevemente de Simón, que vivió exteriormente, un amor más agitado que Teresa, aunque la agitación de Teresa, uno diría que iba por dentro de sí misma, en el interior suyo y en el interior de los conventos. Bien, pues a propósito de Simón, hijo del corregidor, juez más o menos, de Viseu, Domingo Botello, dice Camilo que en su juventud en Coimbra, donde fue a estudiar, simpatizaba él y los estudiantes con unas balbucientes teorías de libertad más por presentimiento que por estudio. Y esta libertad procedía de los apóstoles de la Revolución Francesa, que aunque poco, pero ya habían hecho llegar su fragor a Portugal, dice Camilo. Y sigue diciendo, los sectarios de la universidad expresaban más la pasión de la novedad que las doctrinas del raciocinio. Incluso lo metieron en la cárcel por mítines a favor de la libertad de esos presos revolucionarios. La Ilustración, como sabéis, descubre la autonomía de la razón, haciéndola valer y regir en todos los ámbitos de la realidad. Esta razón, como es de todos, entienden los ilustrados que podíamos pensar todos con esta razón y pensar por nosotros mismos. Pero este pensar por sí mismos dio lugar a una sensación de libertad que, como sucede en casi todo lo bueno, pasó a entenderse como arbitrariedad. Y la libertad que creyó tener Simón más procedía de la arbitrariedad que del raciocinio, pues ponía a cada paso de su vida, su vida en peligro, compraba pistolas con el dinero que le daban para libros, provocaba pendencias y escándalos e incluso estuvo en la cárcel también por un incidente de apaleamiento. Desde la libertad nos educamos, desde la arbitrariedad sembramos el caos como hizo Simón. Pero un acontecimiento trascendental le sucedió a Simón. Lo narra Camilo de una manera magistral, dando cuenta del resultado del cambio. Dice, el que era pendenciero ahora iba al campo y sitios agrestes, sombríos, con aire pensativo y de recogimiento. ¿Por qué cambió Simón Botello? Con sobria concisión y a modo de tiro certero, enfatiza e ilustra Camilo, diciendo en una sola frase, Simón Botello amaba. Y cuando Simón amó, cuando se enamoró de Teresa, cambió toda su vida y ésta comenzó a tener sentido. Quiero que adviertan que aquí hay una transformación vital y no se trata de un conocimiento más que aprendiera en sus estudios de la universidad, a los cuales no iba. El amor le dio el sentido a su vida, pero también a la de los demás. Así pues, deja su vida libertina y toma su propia vida a pulso, y lo que antes eran peleas y borracheras, ahora es estudio y planificación para vivir con su amada Teresa y amar todo lo que la rodea, paisajes, personas, etc. Simón padece, siente el amor de Teresa. No es que quiera amarla por alguna razón, que a lo mejor las tiene, sino que se encuentra de golpe y como por sorpresa amando a Teresa. Porque no es yo el que ama, sino que es el amor el que posee al yo. Lo que hacemos no es lo mismo que lo que padecemos. Esta sinceridad de su sentimiento por Teresa le obliga a sacrificarse en nombre de la verdad, y en el culmen de esa verdad no quiere ser salvado por su padre cuando se le condena por haber matado a su primo Baltasar, pretendiente de Teresa, en un desafío de odio por parte de éste. En los párrafos del enamoramiento de Simón se percibe entonces un cambio. Donde antes estaba la razón, ahora está el sentimiento, cuyo centro y órgano es el corazón, lo mismo que la razón parece que reside en el cerebro. La novela de Camilo surge
en la novela de Camilo surge una nueva lógica, la lógica del corazón, la misma que defiende Unamuno en su obra, no la lógica de la razón, sino la lógica del corazón, porque los sentimientos, también lo dice Unamuno en torno al casticismo, nos hacen apegarnos al cuerpo, más apegarnos al cuerpo que a la mente. Los sentimientos son más nuestros que las ideas, y el sentir está antes que el pensar, y el pensar se hace por lo que sentimos y con lo que sentimos, no sin lo que sentimos. ¿Y qué decir de Teresa? A Teresa, encerrada en el convento, no le queda sino el sueño. De esto sería muy bonito hablar, porque dormir y soñar no es solo descansar, sino es un nuevo mundo. Sabéis que Freud trata los sueños como contenidos, pero María Zambrano los trata como forma, y son formas de conciencia también, más escasa, pero formas de conciencia. Forman parte de nuestra otra vida, y por eso para Unamuno el sueño también es vida, no es dejar de vivir, sino vivir más, porque se descubren cosas que ni en la realidad existen. Pero bueno, vamos a dejarlo para otro momento. Este tema es muy dado de la literatura española, los sueños de Quevedo, de la Barca, la vida del sueño. Dado que el sueño no suele cumplirse en la existencia plenamente humana, o algunos sueños por lo menos, sino solo lo que encaja en nuestros intereses, nos queda el sueño. Pero el sueño no siempre se cumple, y por eso entra la tragedia. Por eso dirá Unamuno que la vida es una tragedia, porque no podemos prescindir de los sueños que forman parte del corazón. ¿Por qué? Unamuno dice y pondera esta novela como la mejor de Europa. ¿Por qué? Yo pienso que porque dramatiza esta lógica cordial como nadie. Entonces la vida es una tragedia entre lo que quiero ser y lo que la razón me dice que es, como piensa Unamuno. La novela que narra esta tragedia es la novela romántica. Llegados hasta aquí, tengo que decir que una lectura de esta novela de Camilo, como la que hemos hecho, no deja de ser normal. Es decir, es la historia de amor de Teresa y Simón que ha quedado para la literatura y la poética trágica romántica de este libro. Pero la lectura que hace Unamuno le sorprende una figura que pasa desapercibida en la literatura, pero que Unamuno piensa que es la mejor figura de mujer de toda la literatura europea. Y Unamuno era un buen lector. ¿Quién es esta figura? Esta figura se llama Mariana, de la que dice Unamuno: pocas figuras en las literaturas todas más firmemente trazadas que la de esta Mariana. Mariana se enamoró de Simón aun sabiendo que éste, perdidamente, amor de perdición, estaba enamorado de Teresa. Era un amor, el de Mariana por Simón, que no tendría reciprocidad y por tanto tampoco recompensa. Mariana era hija de un herrador al que le salvó la vida el padre de Simón. Digo esto para entender la cita que voy a decir ahora mismo. Las descripciones que hace Camilo de esta figura de mujer realmente son hermosas. Camilo deja su puesto de narrador de la novela y sale como hombre de carne y hueso a hablar y a interrogar a los lectores y a los personajes. Uno de esos momentos en que deja su puesto de narrador es cuando el padre de Teresa la castiga llevándola a un convento de Oporto para que no pueda verse ni cartearse con Simón, y éste le escribe una carta a Teresa diciéndole que si ella va a Oporto, él también se va, y dejan los dos Viseu. Pero esta carta no se la puede entregar a Teresa, porque estaba muy vigilada por las monjas de Viseu, y entonces Mariana se ofrece para entregársela a Teresa misma, dado que tenía una amiga monja en dicho convento. Es la propia Mariana la que se ofrece para entregarle una carta donde le dice Simón a Teresa que se van a Oporto, y entonces Mariana se queda sola en Viseu. Ante este hecho, Camilo, como he dicho antes, sale de la novela y, refiriéndose a su personaje, a Mariana, dice esto. Lo voy a leer porque así sabe lo que dice Camilo, y vean la preciosidad de la descripción que hace. A mí, por lo menos, me gusta, y como me gusta, se la digo a ustedes también, a ver si les gusta.
Dice, lo que tú sufrías, noble corazón de mujer. Lo que viene es genial. Si lo que haces por ese joven es por gratitud al hombre que salvó la vida a tu padre, el herrador, padre de Mariana, le salvó la vida al herrador Domingo, quiero decir, el padre de Camilo, de Simón, le salvó la vida al herrador, al padre de Mariana. Si lo que has hecho por esto, porque salvó la vida a tu padre, qué rara virtud es la tuya. La gratuidad. Unamuno lo ve como cosa rara en su mundo, a lo mejor también en el nuestro. Sigue, pero lo que viene es mucho mejor. Si le amas y por mitigar sus penas, tú misma le desbrozas el camino por donde ha de huir de ti para siempre, ¿qué nombre deberé dar a tu virtud? Como autor, ¿qué nombre le pongo? ¿Qué ángel destinó tu corazón a la santidad de tan oscuro martirio? Como es muy bonito, lo voy a leer otra vez. Si le amas y por mitigar sus penas, tú misma le desbrozas el camino por donde ha de huir de ti para siempre, ¿qué nombre podré dar a tu virtud? Deberé dar a tu virtud. ¿Qué ángel destinó tu corazón a la santidad de tu oscuro martirio? No podemos como lectores dejar sin responder esta pregunta que Camilo como autor se hace en el texto, que le tiene que poner un nombre. Nosotros diríamos, pues es amor, u otras cosas peores, pero amor. Pero Camilo le pone otro nombre, la llama ángel de la piedad, en la página 169, y ángel de la compasión, en la página 225, ángel de la compasión. El ángel de la compasión siempre viene conmigo, dice Simón refiriéndose a Mariana. Esa mujer, Mariana, que tiene la virtud de dar todo, de entregarse ella y su dinero sin que se entere Simón, cuidarlo cuando estaba en la cárcel dándole de comer y ayudándolo y apoyándole porque estaba solo, llevarle esa carta a Teresa, a Oporto, sacrificar su vida por él y lanzarse al mar para abrazar su cadáver cuando Simón murió, esa mujer es compasiva. Pero además, alguna recompensa sí tuvo. Pues el mismo Simón reconoce que Mariana gozó más que Teresa, encerrada en los conventos como estaba, de la presencia viva de Simón. Y hablando de Mariana, dice Simón, el ángel de tu guarda habla por la boca de esa mujer que no tiene más inteligencia que la del corazón iluminado por su amor. Aquí ya no se trata de la inteligencia que conoce, sino ahora es el amor mismo el que conoce. Y Unamuno detectó con su sensibilidad extraordinaria esta figura en la obra de Camilo. Un buen lector, Unamuno. Se dio cuenta de una figura que no aparece, digamos, que es un personaje muy secundario. Figura que, digo, pasaba desapercibida en la poética literaria de la relación trágica entre Simón y Teresa. Y no fue accidental, porque también Unamuno cae en cuenta de que Eugenio Castro, contemporáneo de Unamuno, portugués, dedica un libro de poemas a Constanza, la mujer española de Pedro I, que, como sabéis, se enamoró de Inés de Castro. Si vais a Portugal, a lo mejor todavía se pueden ver la Fuente de las Lágrimas, y os cuentan la leyenda trágica del amor entre Pedro I e Inés de Castro. De todas maneras, como se puede ver en internet, no haría falta ir a Coimbra, pero bueno, Coimbra es bonito y se puede visitar. Bien, una vez que hemos leído con Unamuno, vamos a ver primero cómo entiende la acción de leer Unamuno. Y en un segundo momento hablaré de lo que Unamuno pensó de Mariana. Comienzo entonces a ver cómo lee Unamuno. Podemos estar de acuerdo con él, con Unamuno, en lo pensado o no, pero sí podemos, para llegar a pensar por nuestra cuenta, leer como él leía. Solemos decir que hay que leer y está bien. En eso están de acuerdo también las editoriales. Pero la pregunta es, ¿cómo leemos? Cómo leyó Unamuno equivale a cómo quiere que lo leamos y cómo quiere que leamos su obra, para actualizarla. Creo que la lectura de Unamuno nos plantea una doble exigencia.
como toda práctica filosófica y también literaria, la de un arte de leer y la del arte de conocerse a sí mismo, que van indisolublemente unidos. Podemos pensar la lectura como evasión del mundo real o como un modo de conocer cosas que no conocemos, y eso también está bien. Pero parece que no es lo que Unamuno espera de nuestra lectura. ¿Por qué? Porque la lectura nos tiene que afectar. Hay lecturas como las que hace Unamuno y las que intentan sus textos que pretenden provocar al lector para que éste reaccione y ponga en juego su subjetividad, su persona, y de este modo el sujeto que lee puede ser modificado en el proceso de leer. Es más importante el proceso de lectura que el resumen del contenido de lo leído. Podría decirse que estamos ante las llamadas lecturas de formación. En el conocer por el conocer, que no le gusta a Unamuno, el sujeto que lee queda indiferente en tanto que persona. Lo que gana es quizá algún conocimiento, pero no le afecta en su modo de ser. No nos pasa nada en la lectura, pero justamente llamamos experiencia no a lo que pasa, sino a lo que nos pasa. Y si en la lectura no nos pasa nada, no cobramos ninguna experiencia. Por eso, lo que aprendemos de nuestra experiencia va unido a nosotros mismos. Y para contarlo, lo que aprendemos en la experiencia a los demás, hemos de contarnos a la vez nosotros mismos, pues lo que nos pasó no puede desprenderse del sujeto al que le pasó. Y esta es la idea de sabiduría de los antiguos. El conocimiento no contempla al sujeto que conoce, es trascendental, ¿verdad, Zacán? Pero la sabiduría sí lo contempla. Nuestra educación está planteada teniéndonos como espectadores intelectuales o técnicos, pero no como actores con sentimientos. Estamos muy informados, pero nada nos conmueve. Conocemos mucho sobre cosas y personas, pero no sabemos tratar con ellas, como dice María Zambrano. Y para leer, lo esencial es la escucha. Unamuno escuchó y advirtió la presencia de Mariana, aunque no fuera la protagonista. Pero la hizo su protagonista. Yo creo que una persona que no es capaz de ponerse a la escucha de un texto cancela su potencial de formación y de transformación. En la escucha, el lector está dispuesto a oír lo que no sabe, lo que no quiere creer o lo que cree no necesitar. Hoy leemos lo que ya sabemos y si el libro no nos responde a lo que esperamos, lo dejamos porque es un mal libro. Pero hemos de saber que lo que hay en el texto no puede reducirse a mi medida. Es decir, no me formo ni me transformo con una lectura que dice lo que ya sé, sino que hay que leer en dirección a lo desconocido. La escucha es lo que nos permite que algo nos sorprenda y que podamos encontrar un mundo impensado para nosotros antes de su lectura. El buen texto siempre excede nuestra medida. El buen texto es bueno porque es un juicio contra nosotros, pues al fin y al cabo es un espejo en donde nos vemos como alguien que sabe o no leer, sentir y pensar. En fin, que la lectura es una producción de sentido que hace el lector no pasivo. Y aquí las citas de Unamuno sobre el lector, en fin, son tan recurrentes que no me hace falta ni siquiera decir muchas para convencer. Unamuno dice que al lector, no a los lectores me refiero, no nada más al público, me presento, me muestro a propósito, me muestro la íntima individualidad, a la personal intimidad del lector, a su realidad verdadera y no su apariencia. Y diría algunas frases solo por decirlas, porque con leer, abrir los textos de Unamuno, en todos sus textos se refiere siempre al lector, porque es una figura más de sus textos. Introduce al lector en sus textos, no solo escribe para lectores, sino que introduce al lector en sus textos. El lector, el prólogo de un lector, si pudiera te removía para que... Dice, por tanto, deja que tus obras las hagan los lectores tanto como tú, dice en un lugar. En otro dice,
lo importante no es lo pensado al escribir, sino lo que nuestros lectores piensan por habernos leído. Del mismo modo dice, no interesa tanto que los autores lo que quieran decir, sino lo que dicen, o mejor, lo que me dicen. Según el sentido que le demos a la lectura, así será lo creado en la lectura. En este sentido dice Gadamer que el conocimiento, el saber, tanto en filosofía como en otros lugares, se ejercita como lector experimentado. Si somos lectores experimentados, somos lectores que están pensando cuando leen, como hace Unamuno. Y pensar no cuesta tanto. Unamuno se dice no tiene método. Digo yo que es porque quiere hacer una estrategia de contrarios, no de contrarios, donde el lector, digamos, tome partido. Así dice él, es preferible, creo, seguir otro método, el de la afirmación alternativa de los contradictorios, no de los contrarios. Es preferible hacer resaltar la fuerza de los extremos en el alma del lector para que el medio tome en ella vida, que es resultado de lucha. Es decir, lo que nos afecta, nos duele, nos interroga, nos inquieta, nos desasosiega, pero eso es bueno, porque si no la vida sería demasiado aburrida. Bien, dejo esto del lector y paso a la importancia que tiene la compasión en la obra de Unamuno, a la luz de la lectura de este texto de Amor de Perdición. Voy a leer unos fragmentos, pero antes, unos fragmentos de este texto, que es del sentimiento trágico en la vida y en los pueblos, del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos. Esto es importante, los hombres y los pueblos. Había sentimiento trágico en el hombre individual y en los pueblos también. Como voy a leer unos fragmentos, pues sitúo del capítulo finales del capítulo 6, os sitúo los 6 primeros capítulos, brevemente. En los 6 primeros capítulos, Unamuno, de este texto, Unamuno trae a colación todos los lugares de la filosofía, de la religión y de lugares esotéricos también, en los que se pretende justificar la pervivencia del hombre en el más allá, de nosotros, cada uno de nosotros, en el más allá, después de la muerte. Pero en los 6 capítulos concluye que es la razón la que lo hace, que es una especie de abogada de una causa. Es decir, que tiene una tesis aceptada de antemano y busca cualquier argumento para dar validez a la hipótesis que había, ¿no? Pero la razón, dice Unamuno, no concluye ninguna prueba a favor de la inmortalidad nuestra, de la inmortalidad del hombre. Y esto da lugar, dice, a un escepticismo racional. Pero Unamuno no se contenta con esto, porque esto mismo le lleva a buscar en otros lugares a ver si hay algo que nos diga que podemos esperar en la resurrección de la carne, que es lo que le gusta a Unamuno, no la inmortalidad, aunque habla de inmortalidad y dice esta palabra también. Dense cuenta que Unamuno usa mucho un lenguaje corporal, un lenguaje de la carne. Ya la expresión un hombre de carne y hueso no es un concepto, es una expresión de cada uno de nosotros. Dice hambre de inmortalidad, no dice el principio de inmortalidad, el concepto de inmortalidad, sino dice hambre de inmortalidad, sed de inmortalidad, anhelo de inmortalidad. Es decir, que tiene un lenguaje corporal muy propio de los poetas. Los poetas usan más los verbos de acción, la acción que se dan los verbos, y los filósofos más los sustantivos, que permanecen. En cambio, la acción es continua. Como busca otros lugares, al llegar al final del capítulo 6 y dice que la razón no ha encontrado una prueba, él nos habla al lector 3 o 4 páginas seguidas, hablando al lector, y lo separa por un asterisco, y al final de este diálogo, o este pensar en el autor, o para el lector, dice: ya sabe el lector que en adelante me siga, que voy a llevarle a un campo de fantasías no desprovistas de razón, pues sin ella nada subsiste, pero fundadas en sentimiento. Y esto es lo que habrá que leer después en todo lo que queda. Es decir, que Unamuno avisa al lector durante 4 páginas que lo que va a venir es fantasía, pero no exenta de razón, pero sí fundadas en sentimiento. Por tanto, el lector tiene que saber leer algo de fantasía, y se lee con la imaginación, no solamente con la razón. Para Unamuno
Amar es compadecer. Compadecer en el sentido etimológico, es decir, padecer con, lo cual niega, aunque lo contiene, el hecho de sentir con el otro y apenarnos del otro. Pero esto no es lo principal de la compasión, apenarnos del otro, sino sufrir con él y sufrir por él. Siempre que hablamos del amor, dice Unamuno, tenemos presente a la memoria el amor sexual. Voy un poco justo, así que voy a intentar sintetizar algunas cosas. Dice que siempre que hablamos del amor sexual, este amor que permite perpetuar la especie. Pero este amor no nos permite, o nos da pie para pensar en la perpetuación del individuo, de cada uno de nosotros. Sí perpetúa la especie, pero no el individuo. Y a uno le interesa que él mismo y cada uno de nosotros perviva después de la muerte. Por tanto, este amor no soluciona el problema. Si nos soluciona el problema, mejor, este amor que él llama espiritual y doloroso, que no hace falta que os diga que es Mariana. Pensad en Mariana y ya sabéis que es el amor espiritual y doloroso. Porque los hombres solo se aman con amor espiritual cuando han sufrido juntos un mismo dolor, cuando araron durante algún tiempo la tierra pedregosa, uncidos al mismo yugo de un dolor común. Entonces se conocieron, se sintieron, se consintieron en su común miseria, se compadecieron y se amaron, porque amar es compadecer, y si los cuerpos es un el goce úneles a las almas la pena. Es un texto precioso, este símil del yugo, que se comparte un común dolor, etc. Habría que repetirlo, pero no tengo. Y este amor de compasión para Unamuno no puede dejar de ser maternal. Por eso en las novelas de Unamuno hay más amor espiritual que amor carnal. La tía Tula, por ejemplo, incluso San Manuel Bonomártir, que era un varón matriarcal. ¿Por qué? Porque reunía en el templo a los feligreses como si fueran los pollitos, como una gallina recoge a los pollitos y le habla, ¿no? Y les dice alguna fantasía, pero es una fantasía verdadera, fundada en sentimiento y no alejada de la razón. Y en la mujer todo es amor maternal. El amor es sentimiento y protección al débil y al desvalido. Amar en espíritu es compadecer, y quien más compadece, más ama. Los hombres encendidos en ardiente caridad hacia sus prójimos es porque llegaron al fondo de su propia miseria, de su propia aparencialidad, de su nadería, y volviendo luego sus ojos a sí mismo abiertos hacia sus semejantes, los vieron también miserables, aparienciales, anonadables, los compadecieron y los amaron. Aquí Unamuno dice, más o menos, que, sintetizando, quiero decir, que podemos dirigir nuestro amor de compasión a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos seres efímeros, porque vamos a morir. Efímero proviene del griego, que es la preposición epi y émera, días. Somos seres sobre días, sobre un día, ¿no? Una hemeroteca, sobre días. Es decir, que tenemos unos días de vida. Por eso somos seres efímeros, es decir, limitados. Y esto en Unamuno dice que si lo pensamos y lo sentimos realmente, acabamos compadeciéndonos de nosotros mismos. Y cuando nos compadecemos de nosotros mismos, porque vamos a acabar, entendemos que a los demás también le pasa lo mismo, y los compadecemos a ellos también. Por eso dice Unamuno, en algún lugar que no recuerdo, que es impresionante, que puede impresionar muchos monjes con sus cabeza tapada y rezando la salve. La salve renovable en este valle, líbranos de este valle de lágrimas. Dice que eso tiene que ser algo terrible, ¿no? Que unos hombres con una voz grave estén rezándole a una mujer para que nos libre, ¿no? Y nos saque de este valle de lágrimas. En fin, hay un texto de Unamuno que es resumen de esto, de lo que estoy diciendo del amor de compasión, cuando dice: la compasión es, pues, la esencia del amor espiritual humano, del amor que tiene conciencia de serlo, del amor que no es puramente animal,
del amor, en fin, de una persona racional. El amor compadece y compadece cuanto más ama. Invirtiendo el nihil cum precognitum, os dije que nihil cognitum cum prevolitum, que no se conoce nada que de un modo o de otro no se haya antes querido. Y hasta cabe añadir que no se puede conocer bien nada que no se ame y que no se compadezca. Aquí Unamuno invierte el dicho escolástico que nada se ama, que nada se puede amar sin conocer. Él dice que nada se puede conocer sin amar. Pone primero el amor que el conocer. El amor para él es conocimiento y no al revés. Y la ética después la funda precisamente la ética del amor de compasión. Y a partir del capítulo 7 lo que habría que leer es cómo Unamuno, digamos, a partir de este fundamento del amor de compasión, explica su propia filosofía, su propio sentimiento filosófico. Esto de la compasión parece que puede ser algo que no tiene mucho valor en nuestro mundo, pero voy a recordar una anécdota importante que cuenta Jürgen Habermas, un filósofo de la escuela de Frankfurt, que sucedió con Herbert Marcuse, que era un poco mayor que él, también de la escuela de Frankfurt, que Marcuse murió en 1979, vivió en Estados Unidos y vino a Alemania, se puso enfermo y como tenía familia, digamos, pues le iba a ver y le atendía Jürgen Habermas, que tendrá unos 90 años, tiene unos 90 años. Dice Habermas, leo: cuando lo volví a ver este último verano, Herbert Marcuse yacía en la sala de cuidados intensivos de un hospital de Frankfurt, rodeado de aparatos por los dos lados de su cama. Nadie sabía que esto era el principio del fin. En esta ocasión, que en verdad fue nuestro último encuentro filosófico, Marcuse, conectando con nuestra discusión de 2 años antes, me dijo: ¿ves? Ahora sé en qué se fundan nuestros juicios valorativos más elementales, en la compasión, en nuestro sentimiento del dolor de los otros. Justo lo que acaba de decir Unamuno. Justo lo que acaba de decir Unamuno. Esto lo hace Unamuno en 1914 y Marcuse, o Habermas y Marcuse lo dice en 1999. Creo importante este tema de la compasión porque yo creo que en el resentimiento trágico de la vida fue algo de lo que a Unamuno le hizo, digamos, la vida muy angustiosa y quizá le obligó a llamar esas notas últimas de la Guerra Civil Española resentimiento trágico de la vida y no sentimiento, y cambiar sentimiento por resentimiento. Porque allí dice, en el resentimiento trágico de la vida, dice, en casi todos, durante la Guerra Española, en casi todos se enciende el odio, en casi nadie la compasión. Da asco ser hombre, dice Unamuno. Esta es una frase fuertísima para quien ha defendido siempre al hombre de carne y hueso. Algo muy duro le tuvo que asentar. Y yo pienso que quizás algo de la compasión que fundamentaba este texto, pues tuvo que cambiar, porque dice que no había compasión. La compasión la repite en el sentimiento 4 veces y después lo señala también a su amigo Quintín de Torres en una carta. Así que la compasión era muy importante. También fue importante para Nietzsche, pero no me da tiempo a decir nada más. Así que, sí, ya termino. Lo termino con una conclusión, que quiero que sirva de conclusión, y que lo titulo, para concluir, palabras como compasión. Aristóteles dice que el hombre, en la política, dice que el hombre es un animal que solo el hombre tiene palabra. Dice que los animales tienen voz y con ella sienten y pueden expresar y comunicar a sus congéneres el dolor y el placer. Pero solo el hombre tiene palabra. Con la palabra puede decir la verdad, puede decir el bien y el mal, lo justo, lo injusto, lo conveniente y lo conveniente, lo útil y lo inútil, y todos aquellos valores que sirven para formar la casa y la ciudad. Es decir, que no podemos existir sin la palabra, ni en la ciudad, ni en la casa, ni nuestra vida puede existir sin palabra. Pero con las palabras se pueden hacer muchas cosas, se pueden herir, se pueden hacer promesas, se pueden amar, se puede insultar, se puede, en fin, ya sabéis, ¿no? Todo, porque existimos en la palabra y creamos con la palabra lo mismo que Dios creó también con la palabra, porque la palabra en el segundo relato del Génesis se la dio al hombre, no la hizo Dios, se la dio al hombre. Voy a pasar a todas las criaturas que he criado
y tú les vas poniendo nombre. Adán, que se había terminado de levantar de la siesta eterna, y tiene que poner nombre, y no conocía la esencia de cada cosa. Y esto no hay que pensarlo diciendo, ah, pasa un perro, pues lo llamo perro. Adán lo llama perro. No, es que no se sabía que era perro. Y dice, ya ve, el nombre que pongas está bien puesto. Bien, entonces nos dio la palabra a nosotros en el segundo. Por eso creamos con la palabra. Los animales tienen voz, pero el hombre tiene palabra, y para decir cosas importantes. Bien, para terminar, nada más voy a hacer una lectura que no voy a comentar, porque es una lectura tan preciosa, tan hermosa, que se encuentra en la vida de Don Quijote Sancho, un libro que yo aconsejo, porque es muy bonito, además de muy interesante y muy instructivo, y que será, y lo voy a leer, el capítulo 2, que comenta Unamuno, capítulo 2, que es en Cervantes, lo que se llama la salida de Don Quijote, la primera que la hace, que va y encuentra la venta. Encuentra la venta y dice que es un castillo, y ve a dos mujeres prostitutas de partido, mozas de partido, solazándose y cree que son dos doncellas. Él entra y las llama doncellas. Ellas se rieron, él se enfadó, ¿no? Porque le dice, no es de risa que alguien llame a dos mujeres doncellas. Eso no es de risa. No le sentó bien al Quijote que se riera. Bueno, una vez dicho esto, ya leo lo que dice Unamuno y termino también mi conferencia. Dice, he aquí la primera aventura del hidalgo, cuando responde la risa a su cándida inocencia, cuando al verter sobre el mundo su corazón la pureza de que estaba henchido, recibe el rechazo la risa, matadora de todo generoso anhelo. Hay risas que son sonrisas que matan todo anhelo. Voy a hacer tal cosa. Y ves que las desgraciadas se ríen precisamente del mayor honor que pudiera hacerse. Es terrible, que uno se ría del honor que nos hacen. Y él, corrido, dice Cervantes, que es enfadado, les reprendió su sandez y arreciaron a reír ellas y él a enojarse. Y salió un ventero, hombre que por ser muy gordo era muy pacífico. Qué curioso, los gordos son pacíficos. En esta sociedad estamos muchos delgados. Y le ofreció posada. Y ante la humildad del ventero humillóse a Don Quijote y se apeó. Don Quijote se humilla con los humildes y se ensalza con los que se ensalzan, como debe ser, digo yo. Dos mozas del partido hechas por Don Quijote doncellas, oh poder de su locura redentora, fueron las primeras en servirle con desinteresado cariño. Lo que estoy diciendo es un ejemplo de la palabra de compasión. El caballero manifestó sus deseos de cumplir hazañas en servicio de aquellas pobres mozas que aún aguardaban el Don Quijote que endurece su entuerto. Pero tiempo vendrá, señorías, que ustedes me manden y yo obedezca, y las mozas que no estaban hechas a oír semejantes retóricas y sí soeces groserías, no respondían palabra, solo les preguntaron si quería comer alguna cosa. Cesó la risa, sintiéronse mujeres, las doncellas mozas del partido, y le preguntaron si quería comer, Hay todo un misterio de la más sencilla ternura en este rasgo que Cervantes nos ha transmitido. Las pobres mozas comprendieron al caballero calando hasta el fondo de su niñez de espíritu su inocencia heroica, y le preguntaron si quería comer. Fueron dos pobres pecadoras de por fuerza las primeras que se cuidaron de mantener la vida del heroico loco. Las adoncelladas mozas, al ver a tan extraño caballero, debieron de sentirse conmovidas en lo más hondo de sus injuriadas entrañas, en sus entrañas de maternidad, y al sentirse madres, viendo en Don Quijote al niño como las madres a sus hijos, le preguntaron maternalmente si quería comer. Toda caridad de mujer, todo beneficio, toda limosna que rinde, lo hace por sentirse madre. Con alma de madres preguntaron las mozas del partido a Don Quijote si quería comer. Ved, pues, si las adoncelló en su locura, pues que toda mujer, cuando se siente madre, sea doncella. Termino. Bendita sea la limosna, o mejor dicho, la gratitud redentora de la palabra. Gracias por vuestra atención.
Pues nada, cerramos el acto. Muchas gracias, Luis, y hasta la próxima. Gracias a todos por esta amabilidad y atención.